Días. Hola, buenos días, profe. Hola, hola. Todo bien, gracias a Dios. ¿Todo bien, profe? Todo bien, todo bien. Vamos a ver. Estábamos ya en la clase pasada viendo lo que son rectas paralelas y perpendiculares, es decir, posiciones de recta con respecto a una circunferencia. Para lo primero que teníamos que saber es que eran rectas paralelas, y rectas paralelas eran pues simplemente dos rectas que nunca se cortan, y tengamos por entendido que una recta es una figura lineal infinita, que no se acaba solo cuando estoy viendo la figura, sino que esto sigue para ambos lados. Entonces, el que no se corten no implica solo en la parte que estoy viendo, sino que implica que no se corten incluso en el infinito. Cuando a mí me dan dos rectas de este tipo, para yo decir que son paralelas, tienen que cumplir dos requisitos. Uno, o que el texto me diga que son paralelas con cualquiera de estas simbologías, o ya sea que yo lo logre identificar mediante alguna otra línea que cruce a estas dos. Bueno, primero veamos el caso en el que nos lo digan. Para que nos lo digan, pues la representación de una recta puede estar dado por una letra minúscula. Y si ambos tienen la misma letra minúscula, pues diferenciados por un subíndice, en este caso L1 y L2. Entonces una recta puede estar simbolizado de esa forma, recta L1. O una recta puede estar simbolizado por dos puntos. Si yo tengo dos puntos que pertenecen a una recta, yo puedo poner esos dos puntos y ponerles arriba una flechita doble que me indica que estoy hablando de la recta. Hay que diferenciar de cuando me ponen las dos letras y me ponen solo una línea por arriba. Esto de aquí están hablando de un segmento. Un segmento es algo que tiene inicio y tiene fin. Es decir, yo lo puedo medir, pero una recta yo no lo puedo medir, puesto que estamos diciendo que se va al infinito. Entonces, si me hablan de la recta B, me estarán hablando solo de este pedacito, que inicia en A y termina en B específicamente. Pero si me hablan de la recta AB y no del segmento, pues entonces estaremos hablando de todo esto de aquí, que no se termina ahí, sino que sigue hacia el infinito. Bueno, entonces para ambas flechas pusimos puntos y letras. Entonces cuando nosotros nos lo digan, puede ser L1 paralela a L2 de esta forma, usando su simbología de letras minúsculas. Puede ser con dos palitos así, totalmente derechos, totalmente verticales. De hecho, en el examen, cuando ven en la parte de atrás, lo tienen de esta forma, dos palitos totalmente verticales. Y también pueden usar la simbología de letras. AB es paralelo a CD, o AB es con estas dos de aquí paralelo a CD. Entonces, de esa forma el texto me lo estará diciendo, si lo ponen por algún lado o lo ponen en la parte del texto. Bueno, la otra forma es que si yo tengo dos presuntas paralelas, y aquí lo decimos como presuntas porque todavía no lo sabemos, es decir, todavía no tenemos nada de esto. Así visualmente parecen paralelas, pero yo no podía aseverar nada de ellas todavía. Pues si me dan dos presuntas paralelas que están cortadas por otra línea que corta ambas, si esta línea que cortó genera ángulos en las mismas posiciones a ambas presuntas paralelas, y estos ángulos son lo mismo en valor, entonces yo podré decir con toda seguridad, tengan en cuenta que esto no me lo habían dicho, sino que yo lo puse después de que vimos que teníamos ángulos iguales. Entonces yo con toda seguridad puedo poner esta simbología de decir que M1 es paralela a M2, justamente por los ángulos que tiene igual en la misma posición. Ojo, tiene que estar en la misma posición. Ahora yo puedo tener dos rectas. Recuerden que las gráficas nunca van a estar a escala, entonces se puede dar mágicamente que aquí haya 40 y que acá haya 40, aunque no están en la misma posición. Entonces, si no están en la misma posición,
por misma posición, hablamos que está con esta parte de la recta y hacia la derecha, entonces tiene que estar con esta parte de la recta y hacia la derecha. ¿Sí? Tendría que estar por aquí. Entonces, como no tienen el ángulo en la misma posición, yo para iniciar no puedo decir que sean falso, que estas dos sean paralelas. Todavía no lo sabemos. Uno, porque si nos han dado ángulos, yo estoy en la capacidad de hallar el ángulo que sí es correspondiente con él. Entonces, de primera mano no podemos decir que es falso, tendríamos que hallar este ángulo para saber si por casualidad son iguales. Bueno, ¿cómo hallaríamos este otro ángulo? Pues si yo tengo una línea cualquiera y un punto alrededor de esa línea, si yo genero un ángulo alrededor de ese punto, todo esto me tiene que dar 180. ¿Qué significa? Que si yo tengo una línea y a esta línea de ese punto le cortaron otra línea o le sacaron un segmento o lo que sea, o pasó otra línea por ahí, y yo conozco el valor de uno de los angulitos, qué sé yo, 50, yo sabré cuánto mide el otro ángulo, todo el otro pedazo, porque entre los dos tiene que hacer este 180 que dijimos que valía todo. El que todo vale 180. Entonces, entre los dos de negro que acabo de pintar, tienen que hacer ese 180. Por lo tanto, si ya me dan que aquí es 50, es lo que me falta para hacer 180, es decir, 130. Tendría que ser este otro pedazo. Bueno, pues aquí abajo tengo eso. Vean que tienen una línea, tienen un punto aquí de corte y hacia aquí que sale otra. Aquí vale 40, quiere decir que todo el resto tiene que ser lo que me falta para que en total todo esto sea 180. 40, ¿cuánto me faltaría? 140. Como me falta 140, yo lo pongo y ahora sí digo, vea, tengo 140 aquí, tengo 40 aquí, por lo tanto, estas dos de aquí no son paralelas porque en la misma posición el ángulo que tienen son diferentes. Ahí lo podría decir con toda seguridad. Bueno, ¿por qué digo eso? Uno, por las figuras a escala que no necesariamente parecen lo que son a veces. Y dos, porque nos vamos a tocar con cosas como estas, donde que de un lado es 90, del otro lado también es 90, y nos preguntan si esta de aquí es paralela a esta de aquí. Y como a veces no están en escala, no son tan directas y son a veces así rarezas como estas de que ponen 90 y donde no parece que son ni siquiera 90. Entonces, el hecho de que me pregunten por L1 y L2, supongamos, y nosotros veamos que los ángulos de 90 no lo tienen en la misma posición, no podemos decir de una vez que es falso, que L1 y L2 sean paralelas. Estoy obligado a hallar el ángulo en la posición que me falta, en la posición que yo quiero analizar. En este caso, si quiero analizo la posición hacia allá, eso significaría que quiero el ángulo del otro que también está con esta línea y hacia la izquierda. Bueno, necesito hallar entonces este valor. Si yo ya tengo 90 aquí, pues me falta 90 aquí para que todo sea 180, o lo que les había dicho en rectas perpendiculares que está más abajo, que si un ángulo ya tiene 90 por un lado, tiene 90 por todo lado. Entonces veo que aquí es 90 tal como lo era aquí. Por tanto, entonces ahora sí puedo decir que L1 y L2 son paralelas. Entonces, no por el hecho de que inicialmente no estaban en la misma posición, no puedo decir ya que sea falso, sino que estoy obligado a por lo menos hallar en alguna de las posiciones en las que sean iguales. Y con eso me refiero a que podíamos habernos quedado con este ángulo y haber hallado este otro de aquí, el que está de este lado, para comparar estos dos. Bueno, hubiera sucedido lo mismo si aquí ya es 90, pues de este otro lado también es 90 y vea que ambos tienen 90 por los dos lados en las mismas posiciones. Bueno, entonces tengan en cuenta eso. Ahora sí, ya una vez que nosotros tengamos identificado eso, pues ya podemos trabajar con todas las propiedades que tengan que tener estas, pero eso ya es cuestión de otro tema para ustedes. Bueno, tal vez ustedes ya ni siquiera lleven eso. Ustedes ya se adecuan bastante más a lo que es circunferencias y reconocer nada más si son paralelas o perpendiculares. Bueno, ¿qué son rectas perpendiculares? Entonces, ya que estamos hablando de ellas, pues son rectas que sí se cortan, pero se cortan de una forma específica, en 90 grados. Entonces, tengo que tener dos rectas que se corten en algún punto, en este caso se están cortando aquí, ahí,
habrá una letra probablemente, porque recuerden que un punto se representa por letras mayúsculas. Y aquí tienen este angulito de aquí, 90 grados. Entonces, esto ya me dice que esta L1 con L2 son perpendiculares. Entonces, otra vez, para que estos sean perpendiculares, yo necesito dos cosas. Uno, o que el texto me lo diga, y la simbología será esta T invertida. Entonces, que me diga L1 es perpendicular a L2. Puede ser también con letras, esto sea AB, esto sea C. Incluso podría usar aquí la de aquí, no necesariamente otro por aquí. Entonces yo digo la recta AB es perpendicular a la recta CD. Recuerden que CD por ser recta no se queda solo aquí, sino que estamos hablando de todo el L2. Entonces se vale. Voy a quitar esto. Así. Entonces una forma sería que me lo diga. La otra forma sería que esté este de 90 grados. Porque si no está, yo necesito que me lo diga. Pero si ya está ese 90 grados, pues ya la información está dada, se cortan en 90 grados, por lo tanto son perpendiculares. Y yo por mi cuenta puedo poner que L1 es perpendicular a L2 con esta simbología. Y ya estaría. Entonces, son las maneras de recordar. Dijimos que aquí no tiene nada que ver lo visual, que por más que yo esté viendo que se parecen a 90, no puedo aseverar. ¿Dónde puedo aseverar ciertas cosas? Si me dan un plano cartesiano. Un plano cartesiano me dicen que esto es Y, esto es X, pues ahí yo ya puedo ir diciendo esto de X es 90 grados, si lo ocupara. Pero si no me dicen eso y simplemente me dan algo así, y yo digo, ve, ahí parece que hay 90 grados, pues lastimosamente no puedo decir eso a no ser que tenga información al respecto. Bueno, entonces, si nosotros tenemos una circunferencia, y esta es la parte conceptual que ustedes necesitan tenerlo bien claro, si yo tengo una circunferencia y a este le corta una recta tangente, sabemos que una tangente corta en un solo punto a la circunferencia, es casi que la está rozando nada más. Si yo tengo una circunferencia y una recta tangente a esta, si yo trazo el radio, es decir, una línea que salga del punto central, y lo hago trazando directamente hacia el punto de tangencia, es decir, yo puedo trazar un radio aquí, no pasa nada. Pero lo que yo necesito trazar es ese radio, pero hacia el mismo punto de tangencia, es decir, que toque eso de ahí. Si yo hago ese trazo, automáticamente por concepto lo que se va a formar es 90 grados. O sea, ustedes están obligados a ponerle este cosito de 90, porque ya por concepto eso se va a dar. Por ejemplo, si aquí yo tengo una recta tangente a esa circunferencia, si yo trazo un radio, que, o sea, parte del centro y llega exactamente a ese punto de tangencia, entonces necesariamente se va a formar ese 90 grados entre el radio y la recta tangente. Ojo, estoy diciendo entre el radio y la recta tangente. En ningún momento estoy hablando de algo como entre el radio y una recta que pasa por ese centro. De él yo no estoy diciendo nada. Entonces, yo no puedo aseverar que aquí sea 90. Uno, ustedes dirán, pero ni siquiera se parece. Bueno, la escala puede hacer que cosas no se parezcan y sí lo sean. Entonces, pero conceptualmente yo no puedo asegurar que ahí sea 90, inclusive si este estuviera como de una especie así, en la que pareciera que es perpendicular con el E1. Ves que parecen que son perpendiculares, pero nada a mí me hace aseverar que aquí sea 90 por más que se parezcan, porque no hay nada en el concepto que yo les haya dicho que un radio con una línea que pasa por el centro se haga 90 grados. La única que se hace 90 grados es ese radio, pero con una tangente, no con una secante. Podría darse si ya la información por aparte me dice que aquí está L3 y me dice que L3 es perpendicular con, vamos a decirle OM nada más, ya que tengo, incluso voy a hablar sobre el segmento, ni siquiera voy a hablar de una recta que pasa por ahí.
Si me dice si el texto me da por algún lado esta información, entonces yo sabré que este de aquí con este de aquí hacen 90, porque ya el texto me lo está diciendo. Y a partir de ahí yo ya podré decir si L3 y L1 son paralelas. ¿Cómo lo sabré? Pues si yo tengo aquí esta línea cruzándolas, yo simplemente la puedo extender un poquito y ver si en la misma posición tiene 90. Pues si él tiene 90 aquí, tengo que ver ahí cómo está él. Ya dijimos que si él tiene 90 aquí, tiene 90 por todos lados, quiere decir que también tiene 90 ahí. Por lo tanto, L1 y L3 tendrían que ser paralelos. Ve que todo eso me estoy llevando por un concepto, pero el concepto parte de que primero me hayan dicho que ahí son 90 de alguna forma, pero si nada me dice que son 90, yo ahí no puedo poner 90 por nada del mundo, por más que se parezca, por más que yo vea, estas parecen ser paralelas, pues el que parezca no nos sirve. Entonces el único concepto que tienen es 90, si yo trazo el radio y esto con la tangente, ahí es donde forma 90, no en otro lado, no con una secante. ¿Ok? Bueno. Y luego el otro concepto de posiciones de recta con respecto a una circunferencia es que si yo tengo, ojo aquí, pueda que yo no hubiera tenido el radio, sino que yo hubiera tenido una línea que pasa por el centro, pero no solo pasa por el centro, sino que también toca ese punto de tangencia. Si yo tengo eso de ahí, claramente estoy pasando justamente por donde pasa el radio y claramente también se tiene que hacer 90 grados. Si ustedes me dicen, no, es que ahí no hay un radio, en realidad lo hay, nada más que la recta está sobre escribiéndose encima de ese radio. Y si tiene la misma posición de ese radio, pues también tiene el 90 grados. Pues esto, que no se les vaya a ir. Ahora, si yo tengo un diámetro, primero hablemos del diámetro nada más, es decir, es una línea que va de lado a lado en la circunferencia y que pasa por el punto central, necesariamente tiene que pasar por un punto central, no puede ser esta de aquí. Si no pasa por el centro, esto no sería diámetro, solo se llamaría cuerda. Entonces tiene que ser una línea que pase por el punto central y que pegue de lado a lado a una circunferencia. Si yo tengo entonces ese diámetro y yo en los extremos de ese diámetro paso una tangente justamente en el punto donde ha cortado a la circunferencia, trazo tangentes, pues lo que voy a estar teniendo es que en realidad aquí hay un radio, por lo tanto ahí hay 90 grados, y en realidad de este otro lado también hay un radio y es 90 grados, porque recuerden que un diámetro son 2 veces el radio. Entonces, si ya tengo 90 y 90, lo que me permite a mí saber es que esas dos rectas tangentes, déjenme devolverle su línea. Entonces, estas dos rectas tangentes que yo acabo de trazar hacia la circunferencia, estas sí o sí van a ser paralelas. Entonces, siempre que yo tenga una recta o un diámetro, ahora sí, si yo tengo un diámetro o una recta que esté sobreescribiéndose por encima de ese diámetro, y en el corte con la circunferencia, justamente por ahí hago pasar dos tangentes, esas tangentes sí o sí van a ser paralelas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en las mismas posiciones van a tener 90 grados, porque aquí él también tiene que tener 90. Recuerden que tiene 90 por todo lado. Entonces, por concepto yo sé que ellas son paralelas. Las tangentes a los extremos donde corta en ambos lados la circunferencia. Ojo, tiene que ser una línea continua, no puede ser una línea que cortó ahí y luego se inclinó para aquí y que por aquí pase una tangente. Yo no puedo decir esta tangente con esta tangente son paralelas. No, eso solo ocurre si es un diámetro, y es decir, un diámetro o una línea continua que haya pasado a través de ese centro continuo. Ya está. Entonces, son los dos únicos conceptos que a mí me hacen suponer que ahí hay paralelas. Si yo tengo otra línea aquí que cruza por el centro, no es tangente, es que esta es una secante, y se les parece a ambas, yo no puedo decirles con seguridad que esa M3 es paralela a las anteriores porque no tengo ningún concepto que me diga nada de ella.
O sea, yo no puedo ponerle el 90 porque sí, no lo sé. No hay concepto que me lo diga, salvo que el texto otra vez me diga M3 es perpendicular con qué sé yo, L. Si me dice eso, entonces yo estoy seguro que aquí le pongo 90 y esto ya hará que M3 y M1 sean paralelas. Y si M3 y M1 son paralelas, teniendo en cuenta que M1 ya era paralelo con M2, pues por lógica, simplemente M3 también sería paralela a M2. Y si quieren, pues le crean el angulito aquí y tienen ángulos iguales en las mismas posiciones. Listo, solo si me lo dice. Si no, no hay nada que me haga suponer a mí que una línea del centro haga eso. Bueno, ahí ya nos pusimos a hacer algunos problemas de exámenes. Intenten repasar esto porque de verdad aquí tendrían que ganar puntos necesariamente porque esto es muy conceptual. Aquí no tienen que resolver nada. Entonces tienen que aprovechar esas cosas. Ya para hoy tenemos el último tema de lo que son circunferencias. Nosotros vamos a seguir con geometría, pero ya hoy acabamos con circunferencias. Luego veremos lo que son otro tipo de figuras que tienen que ver con polígonos regulares y polígonos irregulares. Así que veamos. Lo que vamos a ver es traslación de una circunferencia. Voy a cambiar el idioma de esto para que me deje poner tildes. Listo. Ahora sí. Vamos a poner un plano cartesiano. Necesitamos ahora una circunferencia. Aquí la tenemos. Esta circunferencia, pues les pueden dar, ya sea gráficamente o se los pueden dar ecuacionalmente. Ya nosotros trabajamos ambas cosas. Vamos a ver gráficamente qué sucede. Esto de aquí, vamos a decir que es 7. Vamos a decir que aquí es, que sea 6. Vamos a poner un dato, vamos a poner el de arriba. 9. Listo. Si quieren aquí puntos suspensivos, no hace falta. Primero que nada, lo que ya sabemos hacer, armemos la ecuación de esa circunferencia. ¿Cuál sería? ¿O qué tengo que hacer primero? ¿Cómo la pregunta? Perdón, profe, es que no escuché. Vamos a sacar la ecuación de esa circunferencia. Entonces, ¿qué necesito sacar primero? X. El centro. El centro. Bueno, no voy a poner C porque a partir de ahora van a ver que C van a usar mucho para las circunferencias, le van a llamar centros. Voy a ponerle otro nombre al centro, vamos a decir que es O. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese centro? 7 en X y 6 en Y. Perfecto. Ojo lo que dijo la compañera, 7 en X, 6 en Y, siempre acuérdense de eso, que primero va el X, luego va el Y. He estado viendo algunas tareas donde que sí tienen el centro con los valores que se requiere, pero primero usan el 6 y después usan el 7, es decir, primero usan Y y después usan X. Entonces tengan cuidado con eso, siempre el orden. Siempre necesitamos que primero esté X y después esté Y, porque si no esto ya es otro punto cualquiera, que no es de esta circunferencia. Bueno, ¿cuál sería el radio ahora? Vamos a ver. 3, profe. 3. Como lo sabemos, pues esto ya habíamos trabajado antes, sabemos que aquí me sirve trazar el radio porque aquí tengo una distancia parecida con valores de los cuales puedo identificarlo. De 6 a 9 habrá 3 unidades, por lo tanto mi radio también será de 3. Y todo eso ya lo habíamos visto. Ahora sí, entonces, ¿cuál sería la ecuación de esta circunferencia? X menos 7 a la 2 más, abre paréntesis, Y menos 6 igual a la 2 igual a 9. Perfecto, igual a 9. Recuerden que hay que elevar esto al cuadrado. Y ese valor lo ponemos aquí. Perfecto.
Ahora sí, vean que esta es la ecuación de esta circunferencia. Les pregunto algo. Esta circunferencia, esta misma, voy a hacerle simplemente un copiar-pegar. Es decir, es la misma, es el mismo tamaño, es el mismo todo. Y esta circunferencia que tengo aquí tiene esta ecuación. Si yo a esa circunferencia que está ahí la traslado a otro lado y la llevo, qué sé yo, por aquí. Pregunta, ¿tendrá la misma ecuación? No. Tiene el mismo radio, pero no la misma ecuación, porque está en otro punto. Lo que determina una ecuación, por lo menos en su gran mayoría, es dónde está ubicado su centro. Entonces, esto no va a tener la misma ecuación. Ojo, ni siquiera necesariamente va a tener los mismos valores, porque pueda que haya sido trasladado y ahora el centro esté, que si inventémosle por aquí, -9 y -4. Entonces, si ahora esté en -9 y -4, pues claramente esto va a ser ahora X. En este caso voy a poner -9 y -4 para que se guíen ustedes, porque muchas veces si lo hacen directamente desde el gráfico, a veces terminan equivocándose. Para los que se equivocan mucho, saquen el centro de preferencia por aparte. Esa parte, vean que ha cambiado totalmente, ya ni siquiera tiene los mismos valores. Siguiente pregunta, aunque ya la compañera lo dijo. Supónganse que aquí tengo a una persona. Esta es una persona. Vean, esta es su contextura, no es ni tan gordo ni tan flaco, ahí está. Yo lo único que quiero hacer de esa persona es traerla a este otro lado. Si yo a esa persona la traigo a este otro lado, en este otro lado podemos decir que esta persona es más alta o más baja que donde estaba antes, que él estaba por aquí. La persona estaba por aquí. Estaba aquí, la trajimos aquí. Podría decir que con respecto a donde estaba antes, esta persona se ha hecho más alta o más baja. ¿Podría decir eso? No, solo está en otra posición. O podría preguntarle, ¿se hizo más gordo o más flaco? Normalmente, si yo estoy aquí y me muevo hasta otro lugar, ¿he cambiado en mi forma física? No. No, no puedo cambiar en mi forma física. Alguien dirá, bueno, caminando pues me hago más flaquito porque gasto calorías. Bueno, no nos metamos en tanto detalle. Normalmente sabemos que todavía mantenemos la misma estatura, el mismo grosor. Solo nos hemos movido, solo estamos en diferente lugar. Para esta circunferencia, ¿quién determina su tamaño? El radio. El radio. Porque no es lo mismo que ustedes tengan eso así o que tengan x-7, vea que pueden tener todo esto mismo, más y-6. Profe, perdón, se oye un ruido ahí. Igual a 4. Intenten activar y desactivar su micrófono solo cuando van a hablar, por favor, para que no se filtren los ruidos. Ok. Vea que yo puedo tener la misma ecuación con diferente valor aquí nada más. ¿Qué significa eso? Que el centro va a seguir siendo el mismo, nada más que ahora será una circunferencia ahí más pequeñita, porque esto de aquí es 4, quiere decir que si saco el raíz de eso, el radio era de 2, o sea, tiene un tamaño más pequeño. O si le pongo 16, pues esto será ahí mismo, nada más que más grande. Entonces, el radio siempre fue el que nos determinaba el tamaño de la circunferencia. Significa que si yo traslado esta circunferencia para otro lado, el radio no tiene por qué cambiar porque lo único que hice es moverla, así que su tamaño tiene que mantenerse, como les decía de la persona. Si yo traslado a una persona a otro lado, su tamaño, su ancho, flaco, todo eso se mantiene, no cambia. Pues en una circunferencia igual, nada de eso cambia. Entonces tengan por seguro de que por más que no les digan el radio aquí, porque probablemente si les digan el punto a donde va a llegar,
Por más que no les digan el radio, ustedes pueden trasladar el radio que teníamos aquí para este lado, porque el tamaño de él no va a cambiar, solo lo estamos moviendo. Lo que va a cambiar es esta parte. Por tanto, podremos decir que esta ecuación de mi nueva circunferencia va a ser igual a 9. Con toda seguridad va a seguir siendo 9, porque solo hemos movido este que estaba aquí arriba. Okay. Ahora, aquí hay una cosa. Si ustedes ya saben que se ha trasladado y saben que el radio no ha cambiado, no hagan esto. Normalmente hacen esto. Sacan el radio de aquí. Dicen, bueno, la raíz de eso, 3. Y luego cuando están creando la ecuación de esto, saben que es radio al cuadrado. Entonces agarran el 3 que acaban de sacar y lo vuelven a elevar al cuadrado para poner 9. No hace falta, justamente por el detalle de que si aquí en esta ecuación toda esta parte ya era 9, que tiene que ver con su tamaño y no necesariamente esto no es el radio, recuerden, esto no es el radio, pero todo esto tiene que ver con su tamaño también. Entonces, cuando hagan la nueva ecuación, pueden simplemente agarrar ese 9 y traerlo, porque si el radio es el mismo, al elevarle el cuadrado también tiene que ser lo mismo que va a salir. Entonces, ya no pierdan el tiempo sacando cuál era el radio para traerle el radio a esta figura. No hace falta. Si ya tienen esta parte, pues de una vez copien eso de ahí que tienen. Listo. Entonces, trasladar es simplemente eso, que me digan a dónde ha sido trasladado. En este caso, digamos que se trasladó a este punto. Entonces, si lo trasladé a este punto, ya esto me da esta parte. Y el igual a 9 ya lo sabía porque conozco el original. ¿Qué va a suceder ahora? Simplemente les van a decir que esto se llama una recta, una circunferencia C. Entonces les van a dar detalles de esa circunferencia y luego le dirán si se tiene una nueva circunferencia C asterisco. Suelen llamarle así. Entonces les preguntarán cosas de ese asterisco. Traten de hacerle caso a esta nomenclatura, porque en la de menos no les están preguntando de la nueva circunferencia, en la de menos les están preguntando de esta misma y ustedes por hacer de esta, por acostumbrarse a hacer siempre de la trasladada, empiezan a responder cosas de la trasladada y no de la original. Entonces siempre chequen la simbología que les ponen. A veces le cambian el nombre completamente, le dicen D y ya, C y D, entonces las identifico completamente. Pero a veces es C y C asterisco, D y D asterisco, suelen usar cosas así. Bueno, otra forma de traslado, o otra forma de decirnos que se traslada algo, es mediante puntos cardinales. Entonces vamos a, incluso no vamos a tener gráfica, vamos a decir se tiene una circunferencia. Se tiene una circunferencia. Les dirán una circunferencia C, les pondrán cosas así. Y les dirán cuya ecuación es, hay palabras más, palabras menos. Yo de una vez les voy a poner la ecuación. Menos 5 a la 2 más y más 1 a la 2 igual a 25. Si se traslada, si se mueve, lo que sea que les indique que se está cambiando de lugar, si se traslada 6 norte y 4 oeste, entonces la nueva circunferencia, o les dirán C apóstrofe así. Entonces la ecuación de eso es, vamos a cambiar aquí. Entonces la ecuación C apóstrofe es,
Entonces, ahí claramente lo que me están pidiendo es la ecuación de la circunferencia trasladada. Pero nada más que ahora están usando puntos cardinales para identificar eso. Bueno, para iniciar tenemos que saber cómo está designado esto de los puntos cardinales. Yo sé que a ustedes esto pues no les cuesta mucho porque ustedes están acostumbrados básicamente en forma de direcciones a guiarse por este oeste, norte, sur. Así que díganme cómo está puesto aquí las cosas. ¿Qué pongo aquí arriba? ¿O qué El va norte, siempre profe. arriba? Eso sí, siempre acuérdense que hacia arriba siempre es el norte. Todas las brújulas hacia arriba tienen el norte. Por tanto, aquí será El sur. el sur. Este Aquí a la qué va. derecha. Este a la derecha y oeste a la izquierda. Correcto. En el caso ustedes ven que esto es muy conocido. Listo. Ahora sí. Lo único que necesitamos saber ahora es algo que ya nosotros intuitivamente lo sabemos. Esto no es que se los voy a enseñar, no es algo nuevo para ustedes. Vean que si les pregunto sin haberles dicho nada, me lo van a responder. Si yo me voy hacia arriba, ¿eso para ustedes es positivo o negativo? Positivo. Me voy hacia la izquierda, ¿eso para ustedes es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Si me voy hacia abajo, ¿para ustedes qué es? Negativo. Si me voy hacia la derecha, Positivo. es que esto es intuitivo, ni siquiera tuve que haberles dicho, vea, para arriba va a ser positivo, para abajo negativo, sino que todos como que tenemos en el chip eso, ya nos hemos acostumbrado a eso, que para arriba por alguna razón lo asociamos con algo positivo, para abajo lo asociamos con algo negativo, para la izquierda con negativo, para la derecha con positivo. Eso ya lo tenemos incrustado nosotros. Bueno, eso mismo que ya sabemos, pues a veces se nos olvida aquí. Entonces simplemente intentan recordarse. Recuerden que este es el origen de coordenadas y a partir de ahí hay un arriba y hay un abajo. Es decir, si me hablaran de norte, entonces eso sería positivo o negativo. Positivo. Ajá. De que ya cuesta un poco más si les digo norte, sur, pero simplemente hacen la grafiquita, los ponen y a partir de ahí se acuerdan. Vea, norte está hacia arriba, entonces es positivo. Sur está hacia abajo, negativo. Este está hacia la derecha, positivo. Oeste está hacia la izquierda, negativo. Que es básicamente cómo está distribuido las coordenadas X y Y en el plano cartesiano. Entonces, una vez que ustedes se acuerden eso, ya todo esto está resuelto. Lo último que tienen que acordarse es lo que les acabo de decir. Normalmente esto, cuando hablamos de un plano cartesiano, ¿a qué eje le corresponde? De las X. Al eje de las X. Entonces, sépanse que cuando estamos hablando de oeste y de este, lo vamos a trabajar en el lugar de las X. Y cuando estamos hablando de norte y sur, lo vamos a hablar en el eje de las Y, siempre respetando sus ejes. ¿Okay? Entonces ya sabemos, positivo, pero lo vamos a trabajar en Y, negativo, pero lo vamos a trabajar en Y, positivo, pero lo vamos a trabajar en X, negativo, pero lo vamos a trabajar en X. Listo. ¿Qué sigue? Lo único que necesitamos para saber cuál es el lugar a donde hemos llegado es sacar el centro de esto. ¿Cuál es el centro de la circunferencia C? ¿Quién me lo dice? El 5 centro de esta circunferencia. menos 1. Menos 1, correcto. Es el centro, se agarra y se les cambia de signo. Todo esto ya lo hemos practicado anteriormente. Ahora, dice, si se traslada 6 norte. Primera pregunta, norte, ¿qué implica? ¿X o Y? Y. ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, si me dice 6 positivo en Y, básicamente, yo sé que aquí está X, sé que aquí está Y. En Y pondré un más 6. Dice norte,
porque me dice 6 unidades y norte ya implicaba Y. Profe, Dime. disculpe, no sé si es que algún compañero tiene algún equipo puesto o algo y el micrófono abierto, pero vieras que casi no puedo entender porque se mete mucho ese ruido. Ok, ok. Creo que es la compañera Glory. Bueno, ahí ya saben. Una vez que hablen, se desconectan nada más para que no pase eso. Listo. Ahora, me dice I4 oeste. Oeste, ¿en qué eje es? En el de las X. En el de las X. Entonces sé que aquí tengo que poner un valor. Me dice que es un 4, pero oeste es positivo o negativo. Negativo. Negativo, entonces tengo que poner negativo ese cuadro que me dijeron en la posición de las X. Y lo único que tengo que hacer ahora es sumar o restar según estén los signos. Es decir, ustedes si no están claros de si hay que sumar o restar, recuerden que él tiene un positivo si es que no se le ve nada, y pongan en la calculadora tal cual, pongan más 5 y a continuación el menos 4 y la calculadora les operará como tiene que ser. ¿Cuánto sale? 1 positivo. 1 positivo. Y del otro lado, 5, profe. positivo o negativo. Profe, perdón, yo leí primero el resultado del azul de -4 más 6. No, tienen que hacerlo él con él y él con él. Sí, No perdón, suman perdón. cualquier cosa. 5 positivo, profe. Sí. Ok, 5 positivo. Entonces, estamos bien. Ahora sí, esto de aquí es el nuevo centro de la circunferencia trasladada. Simplemente, esto ya es el nuevo centro. Por lo tanto, si a mí me están pidiendo la ecuación de esa nueva circunferencia, simplemente haré x menos 1 a la 2 más y menos 5 a la 2. Y esto va a ser igual ¿a qué? 25. A 25. Que no hace falta que saquen el radio, que era 5, y luego otra vez lo vuelvan a elevar, sino que simplemente agarro lo que ya estaba aquí y lo traigo porque es un traslado nada más. Yo sé que solo estoy trasladando, así que el tamaño se tiene que mantener. Y ya tendría eso de ahí. Bueno, en este caso es una pura coincidencia de que me haya salido los valores invertidos. Si yo hubiera escogido otros valores aquí al azar, pues me hubiera dado probablemente otros valores. Entonces no saquen conclusiones de eso, que siempre se le invierte o cosas así. Eso no va a ocurrir siempre. Bueno, y por último, la otra forma que les van a decir es que se traslada 4 a la derecha, 4 a la derecha, y 3 abajo, puede ser. Solo que cuando usan esto, generalmente les agregan palabras. Les agregan 4 a la derecha, paralelo al eje X. Y 3 hacia abajo, paralelo al eje Y. Y a veces esto los confunde a ustedes. Ignoren totalmente esto del paralelo al eje X y el paralelo al eje Y, porque otra vez ustedes intuitivamente ya saben qué significa derecha o abajo, izquierda o arriba. Si es 4 derecha, ¿de qué me están hablando? ¿Eje X o eje Y? X. ¿En positivo o en negativo? Positivo. Positivo. Entonces, a lo que sea que yo ya tuve aquí, le pondré aquí un más 4 en X. Y esto de aquí, X o Y. Y, profe. Y, positivo o negativo. 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 Un menos 3 y con lo que sea que tuve aquí, qué sé yo, si hubiera tenido lo mismo de hace ratos, ya simplemente es operarlos. En este caso me hubiera salido 9, me hubiera salido menos 4 y ya hubiera tenido el nuevo centro.
Entonces, ignoren eso de paralelo, porque ya esto ustedes intuitivamente se lo saben. Entonces, decir derecha, izquierda, arriba, abajo, para ustedes es mucho más sencillo, inclusive, que norte, sur, este, oeste, porque aquí todavía que hay que hacer la conversión de signos, es decir, saber que para norte es arriba, positivo, sur abajo, negativo, y que ambos son de la Y. Todo eso hay que hacerlo. Pero se arregla fácil si ustedes ponen esto ahí. Ponen su pocillo, norte, sur, este, oeste, y ya con eso seguirá. Ya saben que si quieren le ponen positivo, negativo y exageran un Y aquí, si quieren ponen positivo, negativo, exageran un X ahí para que se acuerden, y ya está. Trabajan con eso para todo. Listo, veamos un par de problemas por lo menos de examen para terminar bien el tema. Vamos a ver qué nos preguntaron en el 2020, en la segunda convocatoria. Dice, se hace la circunferencia dada por, y ahí me da una ecuación. Dice, si C, me siguen hablando de esta misma, aunque esto es importante para nosotros, de quién nos estén hablando. ¿Por qué es importante? Porque a veces aquí no van a haber alternativas, sino que va a haber 1 y 2, generalmente ocurren esas. Y luego te dice, para hacer esto, el radio es tanto, radio es 7, qué sé yo. Y luego, para hacer normalito, te lo ponen así, la ecuación es, te ponen una ecuación. Y aquí es generalmente donde se van en todas, porque generalmente ustedes suelen responder con respecto a la que se trasladó. Y aquí estaría bien, porque la que se trasladó es C apóstrofe, pero aquí no. Aquí te están preguntando por la inicial, la original. Entonces, y aquí suelen responder la que se trasladó y ahí ya complicaron su puntito. Entonces tengan cuidado con esa información. Entonces me dicen que C está aquí, es esto, y dice si esa que les acaban de dar se traslada desplazando su centro una unidad a la izquierda, les dice paralelo al eje X, ven que es redundante básicamente, ignoren eso. Y luego 3 unidades hacia arriba, paralelo al eje Y, otra redundante. Entonces se obtiene una circunferencia cuya ecuación corresponde a, y ya me ponen esta cosita. Y todavía no nos hablaron de ese apóstrofe, nos encontraremos por ahí alguna que sí lo haga. Bueno, me dicen una unidad a la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Primero necesitamos hacer ¿qué? Sacar el centro, profe. Sacar el centro del nuestro, porque así es que nos vamos a guiar dónde va a estar el centro de la nueva circunferencia. Entonces, todo se trata del centro aquí. ¿Cuál es el centro de mi circunferencia original? Está en 0 en X y en -1 en Y. Okay. 0x menos 1 en Y, perfecto. Recuerden que cuando no tiene nada es un 0 y aquí pues simplemente es cambiarle el signo. Ahora sí, una unidad hacia la izquierda, ¿dónde lo pongo y cómo lo pongo? En X y negativo. En X y negativo, ok. Y 3 unidades hacia arriba, ¿dónde lo pongo y cómo lo pongo? Positivo en Y. Y bueno, 3 positivos. Si quieren no le ponen signo, si quieren le ponen signo, como quieran. Para ayudarse, pónganle signo ustedes. Y ahora simplemente operan esto de aquí. ¿Cuánto les da? -1 en X y 2 en Y. 2 positivos. Y 2 positivos. Perfecto. Esto ya es mi nuevo centro. Y como me están pidiendo la ecuación de la circunferencia que se trasladó, entonces simplemente generamos esta ecuación. Sería x más 1 a la 2 más y menos 2 a la 2. Esto va a ser igual a 4.
4. Igual vean que aquí todos tienen 4. Entonces, por ahí no hay problema. Buscamos eso y sería la A. Vamos a buscar otro problemita con referente a eso. Ah, bueno, esto tiene 2. Dice, se hace la circunferencia dada por, y aquí me da una circunferencia. Si al trasladar C, se obtiene la circunferencia, vean que aquí dice C apóstrofe, dada por, y aquí ya me dan la ecuación de esa nueva C. Entonces, dicho traslado fue, ¿qué nos están pidiendo ahora? Ya no nos están diciendo cuánto lo voy a trasladar y cuál va a ser, y nos piden cuál va a ser la ecuación de donde hemos trasladado, que es lo que normalmente ocurre, sino que aquí ya me están dando la ecuación original, ya me están dando la ecuación de la que ya fue trasladada, y lo que me están pidiendo más bien es qué hice yo para llegar a ese lugar, cuánto me moví. Por tanto, cuando tengan esas cosas, simplemente hagan lo que seguíamos haciendo anteriormente. Primero que nada, sacamos el centro de la primera, el centro de la circunferencia C. Sería menos 1 y 2 positivo. Es decir, esto de aquí con signos cambiados. Luego, yo sé que cuando nosotros teníamos la original, aquí yo le sumaba o restaba algo, aquí yo le sumaba o restaba algo, de tal forma que aquí me salía el nuevo centro. Pero ese nuevo centro ya lo tengo, entonces de una vez lo voy a poner. Sería 1 positivo y 2 negativo. Listo. Ahora todo basta en saber cuánto me he tenido que mover para desde menos 1 yo llegar a 1. Para desde 2 yo llegar a menos 2. Ustedes pueden hacerlo con la calculadora haciendo la inversa. Es decir, agarro a este y le resto eso. Agarro esto y le resto eso. 1, si se acuerdan así. Eso podría ser. La otra forma es hacerlo de manera lógica, si ya no se acuerdan cómo era matemáticamente, porque a veces dicen, era sumarlo, restarlo, o era agarrar este y restar este, ya ahí empiezan en un conflicto, y eso es peligroso, porque si lo hacen así, les va a salir otro valor que ustedes no quieren. Tiene que ser necesariamente el de aquí menos el de aquí. Pero ¿cuál es la otra forma que pueden hacer? Tracen una línea. Igual, los que ya pueden hacerlo lógicamente, sabiendo cuánto me he tenido que mover para llegar a ese 1, pues háganlo lógicamente. Decir, bueno, si estaba en menos 1, para llegar a 1 me he movido tanto, de una vez lo pongo. Pero los que todavía no lo pueden hacer así, guíense de una línea. No importa si es para X o para Y, siempre pongan lo mismo, una línea así horizontal. Luego, ubiquen el centro, que es 0, y empiecen a poner 1, 2, 3, por lo menos 4, para tener un buen espacio. Ojo, si aquí hubieron 5 o un 6, pues claramente tengo que pasar como hasta el 6. Aquí me bastaba con llegar al 2. Pero estoy poniendo más nada más para que sepan que realmente es una recta numérica lo que estoy poniendo. Y simplemente se ubican. Yo estaba en menos 1. Entonces se ubican en menos 1. Y llegué a 1. Se ubican a donde llegaron y hacen el movimiento que tiene que haber ocurrido. Si estaban aquí, para llegar a donde estaban han tenido que moverse 1 unidad y 2 unidades. O sea, han tenido que hacer 2 saltitos, pero ¿hacia dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. A la derecha, y eso es positivo o negativo. Positivo. Entonces me ha movido 2 positivos. Bueno, terminan ese y ahora hacen nuevas marquitas. Bueno, ustedes con su borrador claramente quitan que ya tenían para que no tengan que hacer varias rectas. Esto era de menos 1, esto era de 1. Y ahora simplemente hacen con el otro. Estaban en 2, se ubican en 2.
y llegué a menos 2. Entonces, llegué a menos 2. Simplemente ahora se mueven de acuerdo a lo que acaban de decir. Si estaban en 2, tenían que haberse movido 1, 2, 3, 4. ¿4 hacia dónde? Hacia el negativo. Hacia el 4. Ve que para Y ustedes podrían hacer uno así, pero no hace falta. Lo único que yo necesito es saber para dónde me moví y si es positivo o negativo. Ya está. Esto de aquí es lo que yo me he movido para tener que haber llegado aquí. Lo mismo les va a resultar si agarran este 1 y le restan ese menos 1. Es decir, si agarran ese 1 y le restan ese menos 1. En la calculadora tendría que poner así. A 1 menos de que voy a restar y el número que está ahí es un menos 1. Ponen todo eso en la calculadora, les saldrá un 2 positivo. Luego tendrían que ser un menos 2 menos, ponen eso así con su signo 2, les va a salir menos 4. Entonces, ya tienen múltiples formas de poder resolver esto. Y quien se guía por la lógica, pues también puede llegar a esto sin tener que hacer nada más. Ahora buscamos eso. Dice 2 unidades a la izquierda. Jamás. De hecho, ni siquiera se pongan a leer uno por uno, sino que ustedes mismos determinen. Esto es 2 unidades a la derecha. Y esto es 4 unidades hacia dónde. Hacia abajo, profe. Cuidadito aquí. A la izquierda. Ok, cuidado con eso. El hecho de que hayamos hecho para ambas una línea horizontal no significa que ambas vayan de derecha a izquierda. Esto lo hemos hecho por facilidad nada más. Pero recuerden que ellos se deben a sus propios ejes, X y Y. Y que X solo mantiene derecha e izquierda y Y mantiene arriba y abajo. Entonces, eso sí tienen que acordarse siempre. Por lo tanto, si estoy en Y y me he movido menos 4 unidades, quiere decir que me moví 4 unidades hacia abajo, porque hacia abajo significa negativo para mí. Entonces, una vez que yo mismo he escrito esto, ya se me es más fácil. Dice 2 unidades a la izquierda, no. 2 unidades a la derecha, sí, y 4 unidades hacia abajo. Perfecto, esta es la que quiero. Que ignoren totalmente esto de paralelo al eje X, paralelo al eje Y, que a veces solo confunde. Si quieren ver los demás, dice 1 unidad a la derecha, jamás será 2 a la derecha. Aquí dice 2 a la izquierda, jamás será 2 a la derecha. Totalmente confirmado. Entonces, simplemente hay que hacer eso. ¿Dudas? No, señor. Entonces, estaríamos hasta ahí. Ya con esto acabamos circunferencias. La próxima veremos polígonos. Que tengan un lindo día. Dios los acompañe, que pasen un lindo fin de Igualmente, semana. profe. A ver, profesor, igualmente. Luego.